Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Tenía aquí puesto un texto, pero vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. 13:5. Dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis ¿en qué? En la fe. En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis, ¿qué dice? Reprobados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que hables a tu iglesia. Señor, que ni mi palabra ni mi predicación sea la que convenza a mis hermanos, sino tu Espíritu es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Te pido que nos convenzas, Señor. Que seamos convertidos a ti de todo corazón. Que seamos todos aprobados en el afecto entrañable de Cristo Jesús. Te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios, se puede sentar usted. Amén. Hablando un poco acerca del contexto de este versículo, Pablo está hablando a la iglesia de Corintio, más bien está finalizando la carta. Y Pablo está ejerciendo su derecho en el sentido de que él está hablándoles de que lo que él les está escribiendo, lo que él les está diciendo, viene de Cristo. No que es algo de hombre, no que es un invento de él, sino que lo que él está, la autoridad, la enseñanza, la doctrina que él está ejerciendo, viene de Jesucristo mismo. Ese sería el sentido, la idea central, lo que usted no lee simplemente, sino la idea original de todo este capítulo. Reforzándolo con la enseñanza cuando él habla del aguijón que sufre en la carne, los sufrimientos que él tiene como apóstol. Cuando llega al capítulo 13, la idea esencial es que lo que él está hablando viene de parte del Señor, y ellos pueden, por la iglesia de Corintio, por sí misma examinar si lo que él está diciendo es de Dios o no es de Dios. Pero en el versículo 5, acá Pablo usa un argumento acerca de la fe, que es lo que me interesa tomar específicamente. Es lo que me interesa usar específicamente en este versículo 5. Y es que Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto es importante, que cada cristiano se haga este autoexamen, ¿verdad? Este autoexamen. ¿Estoy en la fe verdaderamente? Porque Pablo... Están matando a alguien ahí. Señor Santo.
Jamás había escuchado eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea que el cristiano se debe autoexaminar y se debe probar si estamos caminando en la fe o estamos, como dice Pablo acá, reprobados. Cuando leo este versículo es imposible evitar pensar en lo que le dijo a Timoteo. Procura presentarte como un obrero aprobado. Por lo tanto, en la vida cristiana, la fe nos va a indicar si estamos aprobados o reprobados, suspensos. Esto es tremendo. Bendito Dios Todopoderoso. Mira, Tommy, cierra esas ventanas ahí. ¿Por qué? Porque ese polvo que están haciendo ahí es nocivo. Eso es malísimo. Cierra para que ese polvo no entre y ustedes se respiren eso, por favor. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo yo puedo poner en examen mi fe? ¿Cómo yo puedo evaluar si la fe que yo estoy teniendo es una fe verdadera y no es pura acción religiosa? Porque ciertamente muchas personas alegan tener fe y no es fe. Recordemos que en Hebreos capítulo 11 habla de la fe y dice: la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son palabras parecidas, un sinónimo de algo que podríamos poner sinónimo de descanso, una seguridad. Certeza y convicción. Estás convencido de que sí, que eso sí, que sí, que sí. Eso es certeza. Eso es convicción. Convicción. Tú sabes que como el Señor ascendió, dicen los ángeles, así mismo va a descender. Y la iglesia está convencida y tiene la certeza de que el Señor viene. Que aunque se levante lo que se levante diciendo que no, nosotros estamos convencidos que sí viene y esa certeza está en nosotros. Pero Pablo habla a los corintios y les dice: examinen vuestra fe. Por lo tanto, los frutos de fe son frutos que deben estar bajo el examen, no solamente de los que te ven, sino también de usted mismo como cristiano. Gloria a Dios. Vamos a ver unos cuantos versículos que nos van a ayudar en este examen de la fe. Amén. Y vamos a ponerlo así. El examen de la fe. Examen de la fe. La primera parte del examen es: ¿en dónde está fundada la fe? Fundamento.
¿En dónde está fundada la fe? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. ¿Todos estamos acá? Perfecto, voy a usar la pizarra. Dice acá: para que vuestra fe no esté fundamento, inicio de la construcción. Lo más importante de toda la construcción es el fundamento. En donde no debe estar fundada la fe del creyente, en la sabiduría de los hombres, sino en qué tiene que estar fundada la fe del creyente, en el poder de Dios. Existe el problema de que las personas pueden poner su fe en la sabiduría de los hombres. Yo creo lo que dice el pastor porque él es una persona que sabe mucho. Sabe mucha teología. Y entonces yo creo y pongo mi fe en la sabiduría de los hombres, al punto que desconozco a Dios y conozco al hombre. Conozco al hombre que lo que el hombre diga, eso es doctrina. Y desconozco la doctrina que Dios ha dado. Por esa razón, hoy en día tenemos creyentes que citan como doctrina inventos de hombre, opiniones de hombre, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, cristianos evangélicos, que también citan como doctrina palabras de hombres, opiniones de hombres, ignorando parcial o completamente lo que dicen las Escrituras. Por eso Pablo mismo, cuando se presenta, Pablo expone su credencial ministerial a la iglesia de Corintio y termina diciendo: examinen si lo que yo estoy presentando es de Dios o no es de Dios. Miren mis frutos, miren los sufrimientos que tengo como apóstol. Miren hasta el aguijón que tengo en la carne para que no me crea por encima de los demás. Pero ahora examínenme a ver si soy aprobado o reprobado. Examínense a ver si son aprobados o reprobados. Bendito sea Dios. Y es que cuando la fe no está fundada en el poder de Dios, y me gustaría enfocar que cuando dice el poder de Dios, está hablando de la obra magna, si esa palabra pudiera abarcar toda la gloria que lleva esta obra, de Jesucristo. Pero cuando dice el poder de Dios, está hablando de Cristo, Dios que se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre ahora mismo intercediendo por nosotros. Cuando dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es que yo no puedo poner mi fe en lo que diga Paquito, que es un gran teólogo. Porque el día de mañana va a aparecer Juanito con más conocimiento y entonces Paquito se quedó atrás. Me convence más Juanito. Y después viene Filipito, que habla más lindo que Juanito, y me voy tras lo que dice Filipito. Y es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Es lo que está pasando, que se van y usan la palabra reformarse. Se reforman y se reforman y se reforman. Siempre aparece alguien que habla más lindo. Entonces, pero el cristiano que se funda en la palabra no necesita Paquito, Felipito, Juanito. El que se funda en la palabra está en Cristo y permanece en Cristo fiel. Bendito sea Dios Todopoderoso. Bendito Dios.
No sé si usted me está entendiendo. Bendito Dios. Ahora vamos a... La obra del fundar la fe en el poder de Dios está claramente escrita en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando dices mi fe se funda en el poder de Dios, estás diciendo, soy salvo por gracia por medio de la fe. Yo estoy creyéndole a Cristo. Cristo es sabiduría y justicia de Dios. Yo estoy creyéndole a Cristo. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De la fe o de la salvación? Repito. Dime. De la salvación. De la salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El artículo que está en función, la partícula activa de potencia en esta frase, es la acción salvadora del Señor, que sucedió en nosotros por medio de la fe. No se requirió que hiciésemos nada complejo, solamente creer en el Señor, creerle a Jesús, creer en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, el poder de Dios actúa en nosotros y nos salva. Es lo que está diciendo acá. Ese es el don de Dios, la salvación, el regalo por gracia. No lo podemos pagar, no podemos ni... Mira, ¿cómo podríamos pagar lo que el Señor ha hecho? Con nada. Con nosotros, con nada. Por eso, en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 12, en el versículo 12, hablando de Cristo, ¿verdad? Porque es el tema activo en estos capítulos. 3:12. En quien tenemos seguridad. ¿Qué tenemos en Cristo? Seguridad. ¿Qué tú tienes en Cristo? Seguridad. Seguridad. ¿Seguridad de qué? De salvación. Nuestra salvación está segura. Por eso tenemos que permanecer en fe en Cristo Jesús, creyendo en Cristo, permanecer a pesar de las situaciones, permanecer creyendo, porque en Él tenemos seguridad y acceso. Esto es lo que sucedió en el sacrificio, que el velo del templo fue rasgado, dándonos acceso a la presencia de Dios. Ya no solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, ahora la iglesia, por medio de Cristo Jesús, de la fe en Cristo, podemos llegar delante de Dios el Padre y decirle, Abba, Padre. Bendito sea el Señor. Tenemos seguridad y acceso. ¿Qué dice acá? Ahí está la fe. Ahí está la fe con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué significa esto? El sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, tenía unas borlas, unas campanas en la vestimenta sacerdotal que sonaban
Y los que estaban afuera tenían un bordón atado al sacerdote. Cuando las campanas dejaban de sonar, el sacerdote había muerto en el lugar santísimo. No había confianza para entrar. Había miedo para entrar. Porque si ese hombre estaba mal delante de Dios, entraba. Acuérdense que a Aarón le fue quitado el sacerdocio por pecado. Bendito sea el Señor. Entonces tenían que jalar a ese sacerdote, sacarlo cuando las campanillas dejaban de sonar. Había que sacarlo de ahí. Mas cuando Cristo muere por nuestros pecados, el velo del templo se rasga. Y nos da por esa gracia, porque fuimos salvados, un acceso seguro a la presencia de Dios. El lugar santísimo está a la mano del creyente, de poder entrar delante del Señor aún cuando tropezamos en el camino santo del Señor, que me escucha en esta hora, porque el cristiano tristemente tenemos la batalla contra esa carne y a veces somos débiles y tropezamos en el camino, tropezamos en el pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos el acceso seguro y confianza de que podemos llegar y obtener de Dios misericordia, amor. Dios nos ha perdonado tanto porque nos ama tanto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay un versículo que no lo puse acá, pero Dios en ese versículo habla de que su perdón viene a causa de su amor. Te ha perdonado tanto porque te ama tanto. Pero uso el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es bueno, gloria a Dios. O sea que por medio de la fe en Cristo tenemos la seguridad, tenemos el acceso con confianza. No con la inseguridad, sino con confianza de que estamos entrando delante de la presencia del Dios eterno, Padre nuestro. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, oraréis así: Padre nuestro. Jesús estaba incluyendo a sus discípulos en su relación con Dios, en su relación con el Padre. No le dijo, orarán Padre del Señor Jesucristo, sino que van a orar Padre nuestro, mío y de ustedes también. Aleluya. Para que vean la grandeza del amor de Dios. Y todo esto caminamos por medio de la fe. En el versículo 17, el 3:17, versículo... Sí, 17. En el versículo 17. Versículo 17. Todo esto es para entender cuando dice que nuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, para que habite, ¿quién? Cristo. Para que habite Cristo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En dónde? Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura. Subimos un poquitico para que todos puedan leer y luego volvemos al verso 17. ¿Subimos? Verso 19, y de conocer
el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 17, volvemos. Por medio de la fe, para que habite Cristo. Cristo va a habitar por medio de la fe, no por medio del conocimiento que tú tengas. Cristo va a habitar por medio de la fe. No de por medio del conocimiento que tú puedas tener como hombre. Diga conmigo, por medio de la fe. Por medio de la fe. No del conocimiento. El conocimiento te va a ayudar a ¿qué cosa? A conocer a Dios. Y ese conocer a Dios, esa relación día a día te va a ayudar a que tu fe crezca. Pero la fe no va a comenzar siendo grande. Va a comenzar y ¿qué dijo Jesús? Si tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza. Una fe sencilla. Una fe como la de un niño. Se requiere eso. Cuando un niño cree, tú le dices, mira, cuando vamos a, tú puedes volar. Y el niño se lo cree. El niño se lo cree. Pero es que el Señor nos manda a ser niños en cuanto a la malicia. Y con un pensamiento maduro. O sea que tenemos que trabajar nuestra mente en conocer a Dios, en nuestra malicia, ser como niños en estado de inocencia. Ajá. Pero la fe no puede quedarse así, sino que tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Pedro no comenzó caminando sobre las aguas. Pedro comenzó creyéndole al Señor, mas en tu palabra voy a echar las redes. Y vio el milagro que el Señor hizo. Eso que sucedió produjo que Pedro se arrepintiera, un fruto de arrepentimiento. Apártate de mí que soy pecador. Y Jesús obró en él de una manera poderosísima. Desde hoy tú vas a ser, te estoy constituyendo en pescador de hombres. Y llegó un momento en ese trato, en ese discipulado día a día con Cristo, que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca. Amado, no podemos ver esto como una película, tenemos que verlo como lo que es, una narración de la vida real. Se bajó de la barca. En plena tormenta, se baja de la barca. La fe lo llevó a hacer lo que la razón indicaba no se haga, que no se haga. Pero Jesús le había dicho, ven, pero su fe le había provocado decir, si eres tú, manda que yo sea. Es un fantasma, no sé quién será, si eres, manda que yo sea, que yo haga esto. Y el Señor le dijo, ven. Y se atrevió, aunque dudó luego y se hundió y el Señor le sacó. Podemos sacar enseñanzas preciosas de eso. Pero el asunto es que la fe estaba en un proceso de crecimiento. Al punto de que cuando Jesús asciende, Pedro es lleno del Espíritu Santo. Empieza a hacer la obra. Y Pedro se convirtió en uno de las piedras, por decirlo así, en la construcción de la casa de Dios, del templo de Dios, en una de las piedras fundamentales. Porque ¿quién enseñó toda la doctrina que el Señor les había enseñado a estos 12? Pedro era uno de los 12 que estaba enseñando. Pedro se movió por la fe de una manera tremenda que dio una enseñanza en el templo de la Hermosa que por lo menos a mí me dio una convicción el Señor enseñándome a mí. Porque, y esto yo se los comparto, ¿no? En un momento de tristeza yo dije, ciertamente
Sin dinero no se puede hacer ninguna obra del ministerio. Porque si no tienes dinero no puedes construir, no puedes de esto, hace falta financiación. Y el Espíritu Santo me recordó esta parte, este momento de Pedro, que en la puerta de la hermosa había un cojo, ¿verdad? Un paralítico ahí. Y le dijo, mírame, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y el Espíritu Santo me dijo, no hace falta dinero para la obra del ministerio. Tengo que estar yo. Tengo que estar yo. Entonces ya no, me cambió, edificó mi fe. Empecé a caminar diferente, a pensar diferente. Sí, fue una experiencia mía personal. Dios me corrigió esa área. No me da pena decirlo. Quizás usted también tenga esa duda y ya se va con eso. No necesita cosas de los hombres. Necesita que Dios esté. Necesita que Dios esté. Entonces, Dios está. La fe se va a mover sobrenaturalmente. Masara Baisa. La ves crecer, la ves moverse en ámbitos sobrenaturales. Bendito Dios Todopoderoso. Que no te puedes quedar inerte. No te puedes quedar inerte cuando ves la fe moverse. Cuando ves como la fe en la congregación crece. Cuando ves que Dios empieza a hacer obras sobrenaturales en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que la fe tiene su fundamento en Dios, en el poder de Dios, en Cristo, la obra de Cristo, en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No en la sabiduría de los hombres. Como yo les decía, yo te puedo enseñar que Dios nos sana. Y Dios, si quiere moverse, se derrama el Espíritu Santo y se sanan los enfermos. Y todos dicen, no, lo que el pastor dijo estaba errado, porque Dios está haciendo una obra genuina del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, no puedo poner a Dios dentro de una caja dogmática humana. Yo debo de someterme al dogma de la palabra. Yo debo creer la palabra. Yo debo de mantener la fe. La fe se debe de mantener. Primera de Corintios 16, 13. Ahora sí vamos para ese versículo. Para el que iba a comenzar y yo cambié. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Velad. ¿Qué cosa es velad? Vigilar. ¿Qué cosa es vigilar? Estar atento. ¿Sabe qué significa esto? Orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es velar. Estad, ¿qué dice? Firmes. ¿En qué cosa? En la fe. O sea que para estar firmes en la fe hay que mantener la fe. O mantenernos en la fe. ¿Sabes por qué? Porque los problemas van a llegar. Y como llegan, escúcheme bien, amado hermano, los problemas van a llegar. Cristiano que me está escuchando, los problemas llegan. Y esos problemas, el diablo sabe cómo pinchar
el globo de la fe. Y perdón por usar el término globo, pero hay hermanos que inflan mucho. Hay personas que inflan mucho, no, yo sí soy cristiano, yo sí, y cuando viene Satanás con un pinchito, ¡pa! Y era solamente aire. Era solamente de la boca para afuera. Y Dios no quiere relación con los que honran a Dios con sus labios, con su lengua, pero su corazón está apartado de Él. La fe tiene que ser sustancia viva. Una sustancia viva, partícula activa en nuestra vida, no altiva, activa. Vivo. Una fe viva, una fe que debe de mantenerse, permanecer creyendo. Cuando a Jairo se le muere la hija, porque se le muere, le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué le respondió Jesús? Tu hija no está muerta, solo duerme. Pero ¿qué le dijo a Jairo? ¿Cuál fue el mensaje principal? Ten fe. Ten fe. Amado, aguante un mes. Cuando a alguien se le muere un hijo, mira, Dios nos guarde eso. A mi abuela se le murió un hijo. Y hasta el último día de su vida lo recordó. Aún bajo una isquemia que perdió la mente, no conocía ni a sus propios hijos, recordaba al que había muerto y lloraba y decía, yo creo que a mí se me murió un hijo. Tremendo. La profundidad de la herida de la muerte de un hijo. Y en el momento que se le muere la hija a Jairo, ese fue el desmorone total. Y antes de que se derrumbara todo el edificio de Jairo, Jesús le puso un pie de amigo, le puso una columna llamada fe. Cree solamente. Cree solamente. No le dijo, no sufras, Jairo. No llores, Jairo. No te preocupes, Jairo. No, permanece creyendo. Permanece creyendo. Ay, pero esto que me está pasando, ¿cómo me duele la vida? Permanece creyendo. El dolor puede estar. La incertidumbre puede estar. La depresión puede estar. La tristeza puede estar. Ay, pastor, que eso no. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Puede estar. Pero Jesús también dijo que Él ha vencido al mundo. Y le dijo a Jairo, cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente. No es momento para que le des lugar a otros pensamientos. La niña no está muerta, solamente duerme. Llegaron a la casa, estaba el funeral andando. Sacó a todo el mundo. ¿Y qué hizo el Señor? Resucitó a la niña, Talita Cumi, niña, yo te digo, levántate. Bendito sea el Señor. Y Jesús muestra que Él hace lo que Él quiere. Él es Dios. Y como Dios nos manda también a nosotros a creer, a creer, a creer, a creer en medio de las situaciones, en medio de lo que ha sucedido, le está sucediendo o pueda suceder en un futuro, permanezcamos en la fe. Mantén la fe. Mantén la fe. Dile que está a tu lado, mantén la fe. Por eso te dice, velad, velad, velad. No dejes de orar. Porque cuando dejamos de orar, empezamos a alejarnos del Señor. Porque la oración es relación con Dios. La oración es relación con Dios. ¿Y qué es lo que primero se le apaga al cristiano? La oración. Las ganas de orar. Eso es lo primero. Cristiano que tú lo ves que va en decadencia. En picada, en decadencia. Lo que deja es de orar. Va orando poco, ora poco, ora poco,
ora poco. Pero al unísono de eso, la fe va bajando. El nivel va bajando. Porque cuando no te relacionas con el dador de la vida, te vas relacionando con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Bendito Dios Todopoderoso. Por eso en segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mira cómo dice acá. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Voy a llevarlo a un sentido bien sencillo. La labor de la iglesia no es adueñarse de ti ni de lo que tú crees, sino de colaborar todos juntos para edificarte y ayudarte a permanecer firme. Ayudarte en la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es que yo como pastor cuando te diga, amado, esto que estás haciendo, esto no está bien. No es que yo me quiera ser dueño tuyo. El objetivo es edificarte. Y voy a aplicar algo acá que quizás te sea un poquitico picante. Pero cuando nosotros como cristianos estamos haciendo algo y pensamos que lo estamos haciendo bien, y resulta que la oposición viene de parte del pastor, a veces, y a mí me sucedió eso una vez en mi vida, que yo pensaba que estaba haciendo algo bien, y se levantó un pastor en contra mía. Y yo dije, este hombre me está atacando duro, pero lo que yo estoy haciendo yo sé que es la voluntad de Dios. Pasó el tiempo y pasó y resultó que el que se extrayó contra las peñas fui yo. Y el que tuvo que reconocer verdaderamente era Dios usando a este hombre para frenarme a mí en mi locura. Amado, cuando un pastor te empieza a poner freno en algo, no te lances a creer que tienes la razón. Medita en el Señor. ¿Por qué te digo esto? Yo creo que Dios te está hablando. Medita en el Señor. No sea que la acción que tú estés haciendo esté dañando la fe. Porque la obra de colaborar para vuestro gozo significa la obra del ministerio actuando en tu vida. Porque por la fe estás firme. Pero cuando no hay una colaboración que te ayude en la edificación, ¿qué puede pasar con la fe? Menguar. Porque el evangelio no se constituye de llaneros solitarios, amado mío. Somos un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo está mal, la otra parte siente ese dolor, pero también manda avisos. Bendito Dios Todopoderoso. Y quizás Dios te está mandando avisos para que te salgas de algo que estás haciendo que a Dios no le agrada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendito Dios. Santo Dios. La fe debe crecer, ¿sí o no? Crecimiento. Vamos a buscar 2 Corintios 10:15. Segunda de Corintios 10:15. Dice la palabra de Dios. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos,
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Vamos a ver una explicación sencilla a este versículo. Número 1, evitar gloriarnos en nuestro trabajo. Si hay algo malo en el cuerpo de Cristo es la arrogancia y la vanagloria. La fe no es para arrogancia ni vanagloria. En otras palabras, ¿viste cómo se movió el Espíritu de Dios? Porque yo estaba ministrando. Y cuando oro por ahí, se cae la gente, ¡oh, el ungido! El culto a la persona es lo que está pasando en las iglesias hoy en día y hay que tener cuidado. El culto a la figura, el culto al hombre, el reconocimiento, el demasiado reconocimiento, porque yo creo que reconocer la labor de alguien no es malo, es bueno. Incluso reconocerla y hasta cierto punto premiarlo, ¿no? En su labor ministerial. Sí, porque hay excesos de un lado, pero también hay excesos del otro. Amén, porque hay quien ni reconoce a su propio pastor. Honrad a los pastores, ¿verdad? Hay quien ni reconoce a su propio pastor. Y discúlpenme que yo diga esto, porque creo que caería gordo que yo como pastor de esta congregación hable acerca de esto y digan, el pastor está pidiendo entonces. Yo no estoy pidiendo nada, pero tampoco puedo dejarlo usted sin edificación. Mi pastor es Dios. Y el que está ahí, ¿quién lo puso? ¿Y para qué lo puso? Y si está ahí, si fue puesto por Dios, tú le debes respeto, le debes honra también. Bendito sea el Señor. Pero no adoración, ni glorificación. Respeto y honra es una cosa, adoración y glorificación es otra, porque hay cosas que son exclusivas de Dios y otras que Dios permite para los hombres. Cuando dice la palabra, someteos a vuestros pastores, eso es, someterse es estar bajo la orden, bajo el comando, bajo la guianza. Acordaos de vuestros pastores. ¿Qué significa? Eso es una honra. Eso es una honra. Créame usted, eso es una honra que las personas te tomen por ejemplo, digan, no, yo no voy a hacer esto porque verdaderamente mi pastor me enseñó que esto no es así. Y he podido corroborar por la palabra de Dios que esto es así. No es que yo lo diga y usted diga, eso es palabra de Dios. No, usted debe de corroborar por la palabra cada cosa que yo digo. Bendito Dios Todopoderoso. Y les decía, hay quien se va a un extremo del reconocimiento de la figura y hay quien se va al otro extremo de que no le importa la persona. Cristianos que se burlan de sus pastores, que no le obedecen, que tienen una obediencia fingida. Ojo, eso es mentira, que por delante dicen sí y por detrás hacen lo que bien le parece. Bendito sea Dios Todopoderoso. Le serruchan el piso. Bueno, podemos sacar muchos ejemplos, pero lo importante es estar en el lugar correcto. El lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Aquí tenemos este versículo una vez más. No gloriarnos desmedidamente. Tener la medida correcta para que la iglesia funcione sanamente. Bendito Dios Todopoderoso. Porque cuando estamos en la medida correcta, nuestra fe va a crecer y va a crecer sanamente. Porque si la fe está en un lugar erróneo, el crecimiento de la fe, que es igualmente proporcional al tiempo de crecimiento del cristiano en la casa de Dios, la fe puede crecer para bien o puede crecer para mal. Cuando digo la fe es lo que usted cree. Porque puede ser que usted crea
de una manera de ciencia ficción. Puede ser que usted crea fantasiosamente y no una fe fundada en la palabra de Dios. Puede ser que usted tenga y crea cosas que en realidad ni siquiera estén en la palabra de Dios. Y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Tenemos que tener la medida exacta para que nuestra fe sea sana. Bendito Dios Todopoderoso. Ay, Señor, Dios Santo. Pasó con este gran movimiento que hubo del polvo de oro. ¿Se acuerdan de ese, que la gente oraba y aparecían diamantes y polvo de oro? Y en algunos lugares hasta empezaba a llover polvo de oro. Y la gente, gloria a Dios, y la fe de esas personas fundándose en que ese ora y cae polvo de oro. Con el tiempo se destapó que habían personas que le pagaban para que echaran purpurina a los ductos del aire acondicionado, y entonces las adoraciones empezaba a llover el polvo de oro y la gente a hablar en lengua, a brincar, a llorar, porque estaban echando purpurina por los conductos del aire acondicionado. Esto es una aplicación, es un ejemplo aplicativo práctico de lo que es poner la fe en lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que es correcto es Cristo. Cuando ponemos la fe en Cristo sanamente y nos sujetamos a nuestros pastores, que la obra de los pastores no es enseñorearse de usted la oveja, sino apacentarle, cuidarle en el Señor, darle el alimento correcto, que es la palabra de Dios sin adulteración, tu fe crece sanamente. Y cuando hay un enfermo y Dios lo sana, usted dice, Dios sana a los enfermos. Y damos gloria al Señor. Pero el día que Dios no quiso, porque Dios sana al que Él quiere sanar, no quiso sanar a esa persona, usted dice, la gloria sea para Dios, porque Dios hizo lo que Él quiso. Y no le atribuye despropósito a Dios, que malo es Dios que no sanó a esta, o Dios hace acepción de personas porque sana a este y no sana a aquel. No. Una fe que está creciendo mal es una fe que da opiniones erróneas en cuanto a Dios en la palabra. Por eso vuelvo al principio, examinaos a vosotros mismos. Examinaos, examina tu fe, bendito sea el Señor. Por eso es que se nos manda en Efesios capítulo 4, versículo 5, tener un orden. Tener un orden, la fe tiene un orden. La fe tiene un orden. Efesios capítulo 4, versículo 5. No voy a irme de ahí, sino solamente en el versículo 5 porque ya no tengo tiempo casi. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un orden, un Señor, una fe, un bautismo. La fe lleva orden. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado esto? Dios es un Dios de orden. Un Señor, una fe, un bautismo. Bendito sea el Señor. Por eso, volviendo al punto anterior, crecimiento, la fe cuando crece, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tope del crecimiento de la fe? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea que el tope del crecimiento es Cristo mismo. De Cristo para allá no pasamos. Bendito sea el Señor. Por eso es que en el orden de la fe dice, un Señor, ese es Cristo, una fe solamente en Cristo, un bautismo, el bautismo en Cristo. ¿Cuál es el bautismo que instituyó Jesucristo?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor? Cristo es el Señor. ¿En quién ponemos la fe para ser salvos? En Cristo Jesús. Ese es el orden. Yo no puedo poner mi fe en otro Señor. No hay otro sacrificio. Yo no puedo poner el bautismo en otro nombre de otra persona, porque se va del orden. Los adventistas del séptimo día, en la historia de su carrera religiosa, llegaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Elena de White. Así, una falsa profeta. ¿Quién es esa? Una falsa profeta. Y hacían así, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Elena de White. Y hay, sí, aumentaron. Y hay denominaciones no cristianas, por cierto, que aunque se pongan el título de cristianos, no son cristianos, que bautizan y le agregan Padre, Hijo, Espíritu Santo y agregan otra cosa más o otra sección que quita, que aquí es conocido como lo solo Jesús. Que ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizan en el nombre de Jesucristo. Y punto. Evitando mencionar el Padre y el Hijo, porque toman un texto en el libro de los Hechos fuera de contexto. Entonces, cuando dice una fe, un Señor y un bautismo, muestra que la fe lleva orden. Por eso Pablo a la iglesia de Corintios le puso orden. Y si hay quien habla lengua, 2 o 3 a lo máximo, y otro que interprete. Puso orden, la fe lleva orden, la fe no es desorden. La fe en la iglesia no es desorden, no es creer como te parece, es creer como el Señor ha establecido. Si tú quieres que de ti corran ríos de agua viva, tienes que creer en Cristo conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ya una vez la fe, y voy terminando, téngame paciencia. Ya una vez la fe está en ese orden, empezamos a ver los frutos de defensa. Los frutos de defensa, la fe como defensa. La fe como defensa. Y uso la palabra defensa, no sé si poner otra palabra. Escudo. Vamos a usar escudo. Está más bíblico, ¿eh? más lindo. Escudo. Efesios 6:16. Dice la palabra de Dios, sobre todo tomad, ¿qué cosa? Está cansadito ya. Sobre todo tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué cosa dice? Los dardos de fuego del maligno. El diablo no te va a tirar flechas apagadas, son flechas encendidas. O sea que la obra del diablo en contra de tu vida no es cosa sencilla, no es cosa fácil, no es una bobería. Amado, escúcheme bien, iglesia de Jesucristo que está en este lugar congregada, la obra de Satanás en contra de su vida no va a ser algo sencillito, algo suavecito. Flecha encendida significa una intención constante y punzante de destruirte, de hacerte daño. Bendito sea el Señor. Y lo único que el Señor nos llama a tener para apagar esos dardos, porque dice apagarlo, para apagarlo es la fe, pero la fe como escudo. ¿Cómo se aplica esto? Como lo hizo Cristo en el desierto cuando fue tentado. Si de verdad tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito. Volvemos entonces al orden, al crecimiento, al mantenimiento, al fundamento.
Escrito está, volvemos al fundamento. El fundamento de nuestra fe. Escrito está, si Cristo combatió así, así tenemos que combatir nosotros. Pero tenemos que tener conocimiento del fundamento. Hay que tener conocimiento del fundamento. Si no conoces la palabra, ¿cómo vas a decir escrito está? Si no conoces la palabra, ¿cómo vas a poder combatir estos dardos encendidos? ¿Cómo la fe va a estar activa para poder combatir estos dardos? Bendito sea el Señor. Cuando tropezamos, amados, cuando viene la tentación a nuestra vida, si la palabra de Dios no está en nuestros corazones encendida, ¿cómo recordaremos entonces tal palabra para que en nosotros exista el temor de Jehová y no caer en el pecado? Y si tropezamos en el pecado y no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo entonces podremos levantarnos? ¿Se dan cuenta del orden lógico que esto lleva? ¡Aleluya! Una relación participativa, activa, viva con Dios, con su palabra. Santo Dios. Pero gracias al Señor que aún en nuestra debilidad, Cristo se compadece de nosotros. Y cuando en medio de la debilidad y en medio del tropiezo, el Espíritu de Dios levanta esas banderas que aún nos lleva en oración, nos dice, busca el Salmo 16, versículo 4, y tú diciendo, ¿y qué dice ese Salmo? ¿Qué dice? Y cuando vas por ahí, hay un texto que el Señor está usando, que te está hablando de tu situación, que te está hablando de su problema. Bendito sea el Señor. Y se te enciende el corazón y se te mueve la fe y dice, Dios me está hablando, gracias Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Una fe que nos ayuda a resistir, a apagar esos dardos, que viene a decirte, tú no vales nada, pero la fe, ¡pah!, para la flecha y apaga el dardo. Yo soy hijo de Dios. El Señor pagó con su sangre por mí. Me dio valor. Bendito sea Dios. Por eso en Filipenses capítulo 1 versículo 27. 1:27. Mira para acá. Solamente, mira la fe como un escudo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo se combate? ¿Solo o juntos? ¿Cómo gana el ejército? ¿Un soldado solo o un batallón? Un batallón. Amado, usted en su casa es un soldado solo. Aquí es un batallón. Gloria a Dios. Aquí somos un batallón. Cuando nos reunimos, no piense usted que al diablo le cae bien que usted venga aquí a orar. Cuando decimos oración, amado, cada culto es un culto de oración en esta iglesia ya. Cada culto tenemos entre culto y culto media hora de oración y el viernes un culto dedicado para orar. Amados, somos una iglesia intercesora. Dios ha vuelto a esta iglesia una iglesia intercesora. Estamos orando. ¿Qué estamos haciendo? Combatiendo, peleando la buena batalla, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque cada vez que nos unimos estamos orando por usted, por los problemas, por las situaciones. Usted no está solo. Hay un ejército que Dios ha puesto a pelear por su vida. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero ¿qué se nos manda? A comportarnos como es digno.
Usted es soldado. Usted es soldado. Usted es soldado de Cristo. Usted es soldado de Cristo. Usted es soldado de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes en los negocios de la vida. No dejes que el afán te robe el cargo que Dios te ha dado. No dejes que Satanás te robe el cargo que Dios te ha dado. Soldado, agrada a tu Señor. Bendito sea el Señor. Si es que en verdad, evaluación, si es que en verdad, Colosenses 1:23. Si es que en verdad, soldado, agrada a tu Señor. Si en verdad permanece fundado y firme en la fe. Hola. Mira lo que dice la palabra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho apóstol, fui hecho ministro. Bendito sea Dios Todopoderoso. O sea que aquí está la evaluación. Si de verdad estamos fundados, permanecemos firmes. Si estamos reprobados, no vamos a permanecer firmes. Entonces, ¿cómo tú quieres estar? ¿Aprobado o reprobado? Dile que está a tu lado, permanece entonces. ¿Cómo yo permanezco firme? ¿Cómo tú permaneces firme? Sin moverte de la esperanza del evangelio. Sin moverte de la esperanza del evangelio. ¿Quién es la esperanza del evangelio? Cristo mismo. Cristo mismo es la esperanza del evangelio. Vuelvo a Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Cristo, la venida. Esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. O sea, si el creyente se mueve de Cristo, reprobó. El aprobado está en permanecer firmes en Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso en Colosenses Pablo dice, arraigados y sobreedificados en Él. O sea que ya hay una edificación en ti, pero el edificio sigue creciendo. Iglesia, esto va a seguir creciendo. No es que hemos vivido lo que ya, no. Los que llevamos, los miembros fundadores acá, saben los cambios que hemos sufrido a través de la historia. Pero yo les tengo que decir que vienen más cambios. Porque la construcción se sigue haciendo, la espiritual se sigue haciendo. Y hoy nos vemos así, pero mañana sabrá Dios cómo nos veremos. Pero el asunto es que en el mañana, como nos veremos, tengo la convicción hoy de que solamente puede ser en Cristo Jesús. Sin Cristo no va a suceder. Sin Cristo se derrumba todo. Es en Cristo todo o sin Cristo nada. No se me olvida en la televisión en Estados Unidos que yo vi a un hombre, a un predicador con mucha fama, dueño de una cadena televisiva, mucho dinero, y en plena predicación dijo, dinero por delante, las cosas después. Final, destrucción del ministerio, de la iglesia, de todo. Destrucción. El dueño de la cadena Enlace. Que hay muchas predicaciones que usted ha visto por ahí, vienen de ahí. Hay que tener cuidado. Hay que tener dinero por delante, las cosas después. Amado, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Bendito Dios Todopoderoso. Ya voy terminando.
Sí, que pide dinero, que el dinero es el motivo. Mire, podríamos dejar de ofrendar, de diezmar en esta iglesia. ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? Porque es el medio que estamos usando por medio de la fe y la obediencia a Dios para poder sustentar la obra de las cosas que necesitamos. Pero si dejemos de diezmar y de ofrendar, amados, seguiremos estando acá adorando al Señor, porque el objetivo nuestro, el móvil, el Señor de este lugar es Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál es la abundancia nuestra? En agradecer al Señor, en adorar al Señor. Cada vez que tocamos la música, predicamos, palmeamos, danzamos, amado, es dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Señor, a nuestro Dios y buen Salvador Jesucristo. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso, y concluyo ya, nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo decía, doy gloria al Señor por lo que Dios está haciendo con ustedes. Y esa alegría yo la tengo. La tengo. No es porque seamos perfectos, pero yo te estoy viendo crecer en la fe. Yo te estoy viendo crecer. Miren esos niños, qué lindo. Que no les moleste los niños. Den gracias al Señor porque están recibiendo el pan de vida desde esa edad. Ojalá yo hubiera entrado desde esa edad. Aleluya. Entré siendo niño, pero no tan niño. Gloria a Dios. Ellos están desde esa edad recibiendo el pan de vida, enseñándoles que hay un Dios y un solo Salvador, que Jesucristo es el Salvador. Aleluya. Aleluya. Pero amado, los niños no solamente, tú no eres la misma mujer que entraste aquí hace unos años atrás. No eres la misma. Escúchame, a pesar de las pruebas y las tribulaciones que te mueve venir desde tan lejos para acá teniendo iglesia cerca. Es el Señor que Él quiere hacerlo así, porque te está transformando, te está edificando, te rescató aún en el momento más malo, en medio de la escasez y la debilidad. Él se acuerda de nosotros que somos frágiles y nos ayuda en la fe. Y cuando nos hundimos, ahí mete su mano en las aguas y nos saca para que caminemos a su lado. Bendito sea el Señor. Por eso termino con el consejo que Pablo le dio a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 19 de Primera de Timoteo. Le dijo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Algunas personas desecharon la fe. Y dice Pablo, naufragaron en cuanto a la fe. Reprobaron. Evaluación. Y esto es lo que quiero sembrar para terminar. Esta es la conclusión. No deseches la fe. Joven, no deseches la fe. Hombre, no deseches la fe. Mujer, no deseches la fe. Niños, no desechen la fe. Porque si dices, ¿de qué me sirve creer? Naufragas. Si dices, no quiero creer, si sientes que te estás obligando a ser cristiano, estás viviendo un naufragio espiritual. No deseches la fe.